En este vídeo vamos a ver qué es la costura y cómo podemos configurarla. Para ello he cargado esta pieza, que tiene una característica y es que principalmente es redondeada, excepto en una parte que tiene una arista. Bien, pues la costura es justo el punto en el que se hace el cambio de una capa a la siguiente. Es decir, si lamino el modelo, la impresora empieza a imprimir una de estas capas. Para ver cómo imprime la impresora tenemos este deslizable de aquí. Siempre le hemos prestado atención a este de las capas, pero hemos ignorado este que está aquí en horizontal. Y esto lo que hace es dibujarnos la trayectoria que va a hacer la impresora en la capa que tenemos seleccionada. Y aquí nos aparece una previsualización del G-code para que sepamos los comandos que está ejecutando la impresora en cada momento. Como esto es un poco más avanzado, vamos a empezar ignorándolo y nos vamos a fijar en el dibujito que va haciendo el extrusor. Esto nos indica cómo va imprimiendo las capas. Bien, pues si os fijáis, cuando termina de imprimir los perímetros, se genera un corte, que en la pieza aparece representado con estos puntitos de aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que hace ese desplazamiento, esta unión no va a ser perfecta, porque hay un corte del filamento. Es muy pequeño, sí, pero se va a notar al final, en el resultante, como una serie de pequeños puntitos justo en las partes en las que el perímetro exterior se cierra con el inicio. Digamos que empieza aquí, justo en el punto que termina, se queda aquí un pequeño puntito, una pequeña marquita del proceso productivo. Es imposible eliminarlo del todo porque físicamente existe un corte en este filamento, porque es donde termina, y justo esta serie de marquitas es lo que se conoce como costuras. Bien, si hacemos zoom en la pieza, el programa nos representa estas costuras con este tipo de gaps, con estos huecos. Por tanto, para esta pieza podemos ver que la costura nos va a quedar en esta parte. ¿Qué sucede? Que si la costura queda en una parte que es redondeada o que es plana, se va a notar bastante, porque digamos que la trayectoria exterior es suave y aquí se va a notar estos puntitos donde inicia y termina el perímetro exterior. Para configurar esa opción, nos vamos a configuración de impresión, capas y perímetros y tenemos aquí posición de la costura. Por defecto está en la posición más cercana. Eso quiere decir que se optimizan los tiempos de impresión y el perímetro se termina en la posición más cercana del extrusor o que favorece que el desplazamiento sea mínimo hacia la siguiente posición. Si desplegamos, vemos que tenemos la opción de aleatorio, alineado o trasera. Esto no es más que diferentes formas de que coloque el programa la costura. Si seleccionamos aleatorio, ahora el punto de inicio y de fin va a quedar aleatoriamente distribuido. Si veis, en algunas posiciones va a quedar aquí, en esta capa va a quedar aquí, en esta capa va a quedar aquí, de forma que van a quedar como puntitos dispersos, los veis por aquí en la superficie, que van a ser más imperceptibles. Ya no van a quedar todos alineados como sucedía la primera vez, que lo hace más visible, más notorio, sino que van a quedar pequeños puntitos desperdigados aleatoriamente por la superficie. Otra opción es generarlo una costura alineada. De esta forma, la costura va a quedar toda en el mismo sitio. En este caso, el programa ha sido inteligente y ha dejado toda la costura alineada en una esquina. Normalmente el programa tiende a colocar la costura de forma más disimulada posible. Colocar este tipo de costuras en aristas hace que vayan a ser menos visibles. Por tanto, el programa busca el punto que tenga la arista más acusada para alinear ahí todas las costuras y disimular su efecto. Finalmente podemos elegir la opción trasera, que en este caso va a tener el mismo resultado porque justo coincide con la parte trasera del objeto. En principio me podríais decir que cómo sabe el programa que esta es la parte trasera del objeto, porque este puede ser el frontal o puede ser este el frontal, según cómo vayamos a colocar la pieza. Bien, pues el programa no es tan listo y no lo sabe. Entonces lo que hace es seleccionar el lado que tenga las aristas más acusadas y colocarlas todas en esa parte. El programa sobreentiende que si vamos a utilizar una pieza que tiene unas superficies curvas y suaves y otras superficies más angulosas o más irregulares, la parte trasera va a ser esa superficie irregular o angulosa y por tanto va a tender a colocar la costura en esa parte, que además es la que mejor disimula la costura, porque como ya os dije, los picos y las zonas agudas disimulan mucho mejor este tipo de costura.